¿Y si los hombres que quisieron matar a Hitler no fueran los héroes que nos contaron? Detrás de cada atentado fallido, no hubo solo ideales puros, hubo una alianza incómoda, forjada por razones que pocos se atreven a nombrar. Conciencias rotas por la brutalidad del régimen, sí, pero también calculadores fríos que veían un futuro sin Hitler como su única oportunidad. Y no olvidemos a los oportunistas, esos que disfrazados de patriotas, esperaban sacar tajada del caos que sabían que se avecinaba. La pregunta real no es por qué casi lo lograron, es por qué tardaron tanto en ponerse de acuerdo. ¿Por qué hubo tantos casos? Imagina la mesa de reuniones, un general condecorado que perdió a su hijo en el frente, un diplomático que temía por el futuro de Alemania, y un empresario que solo quería. Cada uno tenía su propia versión de salvar a Alemania, y en esas versiones, a menudo no había lugar para el otro. El peso de lo no dicho, de los resentimientos guardados, de las desconfianzas mutuas, pesaba más que la propia amenaza de Hitler. Imagina intentar derrocar al régimen más totalitario de la historia con una red de conspiradores que apenas se soportaban entre sí. La historia tiende a simplificar. Nos presenta héroes monolíticos o villanos absolutos. Pero la verdad es siempre un mosaico de grises. Exacto. Queremos creer en la pureza de la resistencia. Pero ¿qué pasa si esa pureza es una invención para sentirnos más cómodos? El miedo a ser descubierto, el miedo a fallar, el miedo a la represalia, todo eso generaba un silencio ensordecedor. Un silencio que se convirtió en cómplice, incluso para aquellos que querían cambiar las cosas. El peso de lo no dicho, asfixiando cualquier intento. Cada uno de ellos cargaba con su propia culpa, sus propios secretos. Esa carga individual a menudo era más pesada que la colectiva. Pero a pesar de todo lo intentaron, una y otra vez. Eso en sí mismo es un testimonio de una resistencia que, aunque imperfecta, existió. La historia no es solo de victorias, sino de las cicatrices que dejan los intentos, y de lo que aprendemos al explorarlas sin filtros. Quizás el verdadero heroísmo no está en la pureza de la intención, sino en la valentía de actuar a pesar de la propia ambigüedad moral. Entender sus fallos no los disminuye, sino que los humaniza, y quizás, solo quizás, nos permite entender un poco más de nosotros mismos. Pensemos en Klaus von Stauffenberg. Lo recordamos como el militar honorable que plantó la bomba. Pero ¿qué había en su pasado que lo llevó a ese punto? Un aristócrata, un conservador leal a la tradición militar alemana. Al principio incluso vio con buenos ojos el ascenso de Hitler, creyendo que restauraría el orden. Ahí está la clave. No fue un nacido antinazi. Fue un hombre que tuvo que ver cómo sus ideales se corrompían, cómo la nación que amaba se desangraba. Las atrocidades en el frente oriental, la brutalidad de las SS, no fue un despertar ideológico, sino un horror visceral ante la deshumanización. Y aún así el peso de lo no dicho, cuántas conversaciones incómodas no tuvieron lugar en esos círculos de oficiales antes de que la bomba fuera la única opción. La lealtad al juramento, el temor a la deshonra. Para muchos incluso la idea de traicionar al Führer era una ruptura con siglos de tradición militar. Y los otros, los que no eran militares, los diplomáticos, los clérigos, ¿qué los unía a un grupo de oficiales, si sus mundos eran tan distintos? La amenaza común era el pegamento, sí, pero un pegamento frágil que se disolvía con cada desacuerdo sobre el día después. Cada facción quería su parte del poder, su visión del nuevo Reich. No era solo la vida de Hitler lo que estaba en juego, sino el alma de una nación fragmentada. Entonces, no eran héroes inmaculados ni villanos redimidos, eran hombres con todas sus contradicciones, obligados a tomar decisiones imposibles, y quizás es en esa imperfección donde reside su verdadera lección, que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede surgir de las grietas. Una esperanza frágil, construida sobre arenas movedizas, pero esperanza al fin, una resistencia que no podemos ignorar, por incómoda que sea su verdad. El peso de lo no dicho no solo los condenó, también nos condena a nosotros si no somos capaces de mirar más allá de la superficie. La historia, cuando se cuenta completa, es un espejo, y a veces no nos gusta lo que vemos en él. Pero solo aceptando esa imagen completa, con sus luces y sus sombras, podemos aspirar a no repetir los mismos errores. La historia de los que quisieron matar a Hitler es un recordatorio de que la verdad es siempre más compleja, más humana y a menudo más dolorosa de lo que imaginamos. Un recordatorio de que incluso en las peores circunstancias, la acción es posible aunque sea imperfecta, y de que el silencio a menudo es el verdadero enemigo.
Y quizás en esa complejidad encontremos las claves para entender no solo el pasado, sino también nuestro propio presente.